La doctora Mónica Guitart Coria es profesora de matemática, física y cosmografía, licenciada en matemática y tiene títulos de posgrado, especialista en docencia universitaria, doctora en educación y experta universitaria en indicadores y estadísticas educativas. Su currículum es muy amplio y ella ha solicitado que nos digamos mucho más. Acompañan en esta ponencia Sandra Mabel Segura. Su formación académica es profesora de matemática, física y cosmografía, expedido por la Universidad Juan Agustín Maza. Posee una maestría en enseñanza de las ciencias con mención en didáctica de la matemática, otorgado por la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, en 2001. También trabaja en la Dirección de Planificación de la Dirección General de Escuelas. ¿Es así, profe? ¿Lo dije bien? Bueno. También ella es profesor titular interina de la Cátedra Didáctica de la Matemática 1 y 2 de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática. También profesora adjunta ordinaria de las cátedras de Álgebra y Geometría Analítica de la Universidad Tecnológica Nacional. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, buenas tardes. Primero queremos agradecer, con Mónica en particular hemos sido compañeras de la facultad y hoy nos reúnen otras inquietudes y por suerte juntas de vuelta para trabajar con ustedes. Estábamos acá en primera fila escuchando la orquesta y decían, la próxima vez no nos pongan algo tan divertido delante de nosotros porque matemática, esto tan duro de la matemática, ponerlo detrás de un coro tan bonito, no, la próxima pongan algo más aburrido. Agradezco a todos ustedes que estén acá, un poco lo decía la profe esta mañana, que nos hizo llorar, que nos hizo reír, que tenemos que agradecer, Mónica también recién lo decía, a nuestros alumnos y en este caso a ustedes los asistentes, porque sin ustedes nosotros tendríamos que pegar media vuelta e ir, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a meternos en esta aspereza de la matemática. Yo quise, bueno, en este congreso que es de alfabetización, nosotros somos como la mosca en la leche, porque es matemática que tiene que ver con la alfabetización y que tiene que ver con la literatura y que tiene que ver con... y tiene que ver tanto. Entonces yo, junto con Mónica, decidimos ponerle qué rol tiene en la enseñanza la matemática y por ahí darle una vuelta a tuerca. Ya sabemos que es importante porque si no... es importante por todo lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, pero es importante también por otras cosas y yo me voy a centrar un poquito en el desarrollo de capacidades. Nosotros nos están, por muchos lados nos está llegando que nosotros tenemos que hacer un currículum desarrollado por capacidades y por ahí hay mucho ruido y no sabemos qué hacer, porque entendemos más o menos qué es una capacidad, creemos entender cómo llevarlo al aula, pero hay que llevarlo al aula y de qué manera. Entonces yo puse un pequeño marco, pero voy a pasar rápido porque seguro que la mayoría de ustedes lo ha leído. Esto del desarrollo por capacidades no es un capricho nuestro, es un mandato o es algo que todos los ministros de educación de todas las provincias de Argentina junto con el Ministerio de Educación convinieron en el acuerdo de Purmamarca, que es hace un año, y también aparece en la Ley de Educación del año 2006, o sea que esto ya viene hace bastante masticado, ¿no? Acá hay una, en estos acuerdos aparecen que tenemos que desarrollar estas capacidades. El PowerPoint yo lo voy a dejar acá, así que después las chicas se encargan de repartirlo a los que quieran, ¿sí? Estas son las capacidades que aparecen en estos acuerdos con la Ley de Educación, que son creatividad, expresión y comunicación.
Parecen muchas expresiones de deseo y por ahí no terminan de ser nada más que eso, expresiones de deseo. Lo que queremos que desde matemática y creo que de todas las áreas uno pueda desarrollar estas capacidades. Acá hay una definición de capacidades que es de Hugo Labate, que aparece en los documentos que nos llegan desde Nación y desde provincia. No la voy a leer porque, bueno, la tienen ahí. Pero básicamente es un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse, y lo más importante es que no la puedo desarrollar de un día para otro. O sea, hasta el día que yo me muera y que cada uno de nosotros estemos viviendo, vamos a estar desarrollando capacidades. Lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo en la escuela es qué capacidades vamos a desarrollar en este niño, en primero, en segundo, en tercero, y desde cada una de las áreas que vamos a hacer. Lo que yo les voy a contar un poquito son algunos ejemplos desde la matemática para desarrollar las capacidades que se han decidido, digamos, en estos acuerdos. Todas estas son características que tienen las capacidades, son tramas completas, expresan la potencialidad, o sea, ¿qué puedo lograr si yo desarrollo esta capacidad? No puedo desarrollarlo sin contenidos, pero sí puedo desarrollar contenidos sin desarrollar capacidades. Eso es muy importante, porque cuando nos vinieron a contar, nos vinieron a contar porque yo también soy docente, y dicen, vamos a hacer currículum por capacidades. Dicen, otra vez vamos a cambiar el currículum, pero sí, está bien que yo en primer año del secundario dé función afín, y está bien que en segundo grado vea los sentidos de la multiplicación, pero no me están diciendo que voy a cambiar el currículum. No es que función afín va a pasar a séptimo y que la multiplicación va a pasar a cuarto, no, los contenidos siguen siendo los mismos. Lo que yo voy a hacer es desarrollar capacidades con esos mismos contenidos. Dejemos de dar vuelta a los contenidos, porque los contenidos están bien, hay que retocarlos, poner un poquito más arriba, un poquito más abajo, o sea, se pueden retocar, pero dejemos tranquilos los contenidos que ya están, sabemos lo que tenemos que dar, pero cómo desarrollamos capacidades con esos contenidos que ya están dados. Tampoco es, no voy a dar la suma, tampoco es, no voy a dar la clasificación de funciones, no. Esos contenidos que yo tengo en el currículum son los que yo voy a desarrollar a través de las capacidades que nos me están proponiendo. Esta última frase creo que es bastante importante, ¿no? Ninguna capacidad existe en estado puro, sino que toda capacidad se va manifestando a través del desarrollo de ciertos contenidos. Este enfoque considera que no puedo aprender de una forma memorística y no me pueden enchufar en la cabeza cosas para que yo miro, reproduzco y aprenda. Estoy pensando en que estoy desarrollando algo en una persona que le permite que si yo no termino de ver algo en un cierto año de escolaridad, tenga la capacidad para poder asumirlo solo. ¿Cómo asumirlo solo? Porque yo le di las herramientas para aprender. ¿Está bien? O sea, yo no puedo seguir enchufándole a los chicos cosas en la cabeza, sino que tengo que desarrollar una cierta capacidad para lograr que ellos puedan aprender por sí mismos. La pregunta es, ¿qué hacemos desde la matemática? Y la matemática tiene una particularidad bastante interesante, que es aquella que me permite desarrollar acciones cognitivas muy fundamentales, como pueden ser la conceptualización, el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión de textos. La comprensión de textos, aquellos que vayan a hacer el taller más tarde conmigo, la idea no es poder leer el problema, siempre pongo el ejemplo, Juan va a comprar papas. Eso es poder comprender un texto, o sea, Juan va a comprar papas y le pasó no sé qué cosa, y compró y vendió y perdió no sé qué cosa. Es un problema, pero no es el único tipo de problemas que tienen que aparecer en la escuela, y poder leer un problema no implica comprender y leer textos en matemática. Leer textos en matemática va
un poquito más allá. En los documentos de nación y de provincia aparecen 3 tipos de grupos de capacidades que tenemos que trabajar. Las cognitivas, como comprender, razonar, resolver, crear. Las interpersonales, estas que yo logro con el otro. Y las intrapersonales, que me permiten a mí aprender cómo yo aprendo. O sea, me permiten a mí conocer cómo yo voy aprendiendo, que es lo que más o menos le llamamos metacognición. No soy especialista en educación, entonces algo no me puede pegar. Vamos a las 6 capacidades que me están proponiendo estos documentos que yo hablé al principio. Las 6 capacidades son resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad. Esas son las 6 capacidades que aparecen en los documentos nacionales y provinciales en los cuales nosotros estamos haciendo una adhesión, y lo que yo me propuse hacer para ustedes, y junto con Rosario Sierra y Gustavo Bracheta, que son los que estamos en la dirección de planificación, es poner ejemplo qué significan cada una de estas capacidades, pero en matemáticas. Bueno, esto es resolver problemas en matemáticas. Creo que todos estamos, si no estamos totalmente de acuerdo, un poquito en una palabra más, palabra menos, todos entendemos lo que es resolver un problema. Relacionar lo que se quiere saber con lo que ya se sabe, construir una representación mental, qué datos tiene y con qué lo puedo relacionar, cómo anticipo una respuesta, cómo elaboro un procedimiento de resolución, cómo valido la respuesta y cómo comunico la respuesta que obtuve. Yo les voy a poner acá, estoy para otro lado, un problema. En este problema no está el Juan va a comprar papas, ¿sí? En este problema hay una serie de datos, una serie de cuestiones, una serie de preguntas que no necesariamente es un texto, porque nosotros vuelvo a decir, cuando uno dice resolver un problema, piensa naturalmente en Juan va a comprar papa o qué le pasa a la araña cuando pesa la mitad de lo que pesaba no sé qué cosa. Esto también es un problema. Entonces, cuando yo tengo que desarrollar la capacidad de resolución de problemas, tengo que pensar en todas las variedades de problemas que le puedo dar a un alumno. Le puedo dar un gráfico para que extraiga conclusiones, le puedo dar el Juan va a comprar papas, le puedo dar este tipo de tableros donde yo le voy a decir, mire, en el primero completar los casilleros remarcados, suponiendo que el 187 está bien puesto. He puesto ejemplos de primaria o de secundaria porque no había de todo un poco en el auditorio, ¿sí? O el número remarcado está bien ubicado, diga si el resto está bien ubicado o no. Se supone que está basado en un trabajo que han hecho los chicos con cuadros de numeración, ¿sí? Entonces, resolver un problema es, como dijimos antes, relacionar lo que ya sabe, construir una representación mental, qué datos tengo, anticipo una respuesta, elaboro un procedimiento, valido la respuesta. Todas esas cosas se ponen en funcionamiento cuando un chico tiene que decir y completar, digamos, esta tarea. Otra de las capacidades que yo quiero desarrollar, todos queremos desarrollar, es el pensamiento crítico en matemáticas. Esto, ¿cómo lo desarrollo? Analizo el campo de validez de la respuesta, asumo una postura responsable, debato esas afirmaciones que yo estoy haciendo y transito un camino que va desde la conjeturación a la demostración formal. Acá hay un ejemplo que espero que la computadora quiera mostrar, porque como no es mía, puede que aparezca cualquier cosa, pero no, aparentemente sea bien. Juan dice que, esto da para el nivel secundario, para los que están trabajando en el nivel secundario, Juan dice que 1,9 rayita arriba es igual a 2, ¿sí? Y María dice que no es cierto. ¿Quién tiene razón?
voy a volver a la capacidad que nosotros queríamos desarrollar. A ver, que yo haga una tarea, no voy a desarrollar la capacidad, ¿está bien? Lo que yo tengo que trabajar es en cada uno de los contenidos que me dice que tiene que estar en primer año, en segundo, en tercero, en séptimo grado y demás, pensar qué tipo de actividades tengo que darle yo a mis alumnos para que puedan desarrollar esta capacidad. Entonces, pensamiento crítico en matemática, analizo el campo de validez, asumo una postura responsable, debato y veo si puedo, desde la conjetura, llegar a una demostración. Bueno, la pregunta para ustedes es, ¿quién tiene razón? ¿Juan o María? Esto es una conferencia de mentiras. No voy a seguir si no me dicen algo. No, supongo que Juan, pero no sé por qué. Juan dice que, porque sale primero. Una intuición. Una intuición. Juan dice que 1,9 igual a 2, María dice que no es cierto. Él apuesta por Juan, sí, no, ¿por qué? Si yo quiero desarrollar el pensamiento crítico, tengo que asumir una postura responsable, que no es... No, se sentó allá adelante, pero me está dando todo lo que yo necesito. Soy irresponsable. Claro, es un irresponsable porque... Mi esposa estaría muy de acuerdo. Porque dice que... Juan tiene razón, pero no sabe por qué, ¿sí? Y algunos dirán, no, es imposible, que esas son cosas que nos han enseñado hoy. Nos lo han enseñado desde la primaria, que 1,9 periódico es un número racional. El número racional tiene tantas cifras infinitas detrás de la coma, es un número periódico. El 2 es un decimal puro porque no tiene la cantidad de cifras. Pero bueno, parece que la matemática nos dice, tenía razón acá el caballero, aunque no sabía por qué, que yo puedo hacer una demostración donde me está mostrando que 1,9 periódico es igual a 2. Lo que pasa que el 1,9 periódico, si bien a nosotros vivimos diciendo a los chicos los números periódicos no pueden ser en números enteros y bla, es una forma de escribir el número 2 de otra manera, ¿sí? Entonces, si yo quiero, bueno, olvídense del 1,9 periódico y el 2, si yo quiero que mis alumnos logren tener un pensamiento crítico en la matemática, yo tengo que plantearles cuestiones que les hagan mover un poco la cabeza, ¿sí? Y esas cosas que a mí me hacen mover un poco la cabeza, a nuestros alumnos también. Por ahí, si no está acostumbrado a hacer este tipo de demostraciones, yo no puedo caer mañana a la escuela a segundo año y decirle, díganme si 1,9 periódico es igual a 2, porque es lo mismo que pase un tren y que ni se entera. Vayamos a otra capacidad, que es aprender a aprender en matemática. Esto que pido disculpas a todos los de ciencias de la educación, que durante muchos años nos han dicho de la metacognición, y yo particularmente no lograba entender lo que me querían decir en la escuela, con que yo tengo que lograr que un alumno se dé cuenta cómo aprende. Bueno, después de mucho tiempo me he dado cuenta, se pido disculpas a aquellos de ciencia de la educación que alguna vez les dije, ¿para qué miércoles me están dando esto? Entonces, ¿qué significa aprender a aprender? Significa preguntarse estas cosas, ¿no? ¿A qué cuestiones, interrogantes, saberes responden esto que estamos aprendiendo? Combino permanentemente eso de que conjeturo, demuestro, argumento, refuto, estoy permanente haciendo eso. ¿Qué me ayuda más a aprender a mí? Buscar contraejemplos, ver una demostración formal. Soy consciente que yo no termino de aprender matemática nunca, y no termino de aprender nunca, por más que hoy aparentemente tenga cerrado un tema. Entonces, pensemos esta tarea. Me quedo en el cubo menos n. ¿Qué puedo decir de esta expresión? ¿Qué puedo decir de n cubo menos c? Como sé que hay muchos que no son de matemática, voy a dar un poco la respuesta, ¿no?
nosotros nos machacan, aquellos que no son de matemática pero han pasado por una escuela secundaria, se acuerdan de los casos de factoreo, ¿no es cierto? Sí. Que nos machacaron, en el caso 1, 2, 3, creo que ya vamos como por el 9º caso de factoreo, ya le perdí la cuenta porque en un libro que vi la otra vez decía como el caso 9 de factoreo, la verdad que no sé cuál. Pero nos llegábamos a tercer año, el tercer año era el peor de todos, porque teníamos que ver polinomios, casos de factoreo y en ese caso, en el momento que yo estudié eran 6. Los 6 casos de factoreo, después 7, como les digo, van por el 9. Y me decían, me daban 800 ejercicios y me decían factorice. Y después eran los combinados y qué sé yo. Pero nunca me dijeron para qué yo tenía que factorizar. Pero si a mí me dan una tarea como esta, ¿no? Decir, ¿qué puedo decir de esta expresión? N cubo menos n. Y en realidad parece que yo no puedo decir nada. Lo que yo podría hacer es empezar a reemplazar a n por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, a ver si eso me da una pista de algo, ¿no? Pero si a mí esa expresión o ese problema me lo plantearan de esta manera, ¿qué puede decir de estos 3 números consecutivos? Fíjense, para aquellos que tienen más fresco las cuestiones de matemática, esto no es otra cosa que la factorización de la expresión anterior. N cubo menos n, si saco n me queda n por n menos 1, o sea n cuadrado menos 1, ¿sí? Y ahí me queda n por n menos 1 por n más 1, ¿sí? Que es, perdón, reitero, porque no pensé que había tanto público y supongo que no son todos de matemática. O sea, esa expresión es la factorización de la expresión anterior. Acá está planteado como otro problema. ¿Qué puede decir del producto de 3 números consecutivos? ¿Sí? ¿Qué pasa? N es un número, n menos 1 es el anterior, n más 1 es el posterior. Sí. Es el mismo problema que el anterior, nada más que dicho de otra manera. Pero me puede dar a mí una justificación de por qué factorizar la expresión anterior. Porque fíjense, por más que no sean ustedes de matemática, cuántas cosas puedo decir yo teniendo esta expresión factorizada. Si tengo un número, n cualquiera, ¿está bien? Supónganse 5, ¿sí? El anterior es 4 y el siguiente es 6. O sea, en ese producto seguro que hay un número que es par. Porque si tengo 3 números, alguno va a ser par. ¿Está bien? Si tengo 10, el anterior es 9, el posterior es 11, pero alguno es par. O sea que yo factorizando sé que ese producto siempre va a ser un número par. Porque cada vez que multiplico un par con cualquier número siempre me da par. Pero si no lo tengo factorizado, me puedo poner a probar con 80 números, pero no sé qué va a pasar con el número 81. Pero además, en 3 números siempre hay un múltiplo de 3. Porque cada 3 números siempre hay un múltiplo de 3. O sea que no solo sé que entre esos 3 números hay un par, sino también sé que entre esos 3 números hay un 3. O sea que esa expresión estoy seguro que es un múltiplo de 2, un múltiplo de 3 y un múltiplo de 6. O sea que si yo veo que este problema así planteado tiene sus ventajas, hacer una factorización, porque me acostumbro a hacer un trabajo como el que estoy explicándoles ahora, entonces yo estoy dándome cuenta cómo aprendo, porque de la experiencia me permite a mí decir, si yo factorizo hay otra información que estoy viendo que sin factorizar no la estaba viendo. Voy a seguir. Esto es lo que acabo de decir. Bueno, trabajo con otros en matemática. El trabajo colaborativo entre 2 o más personas siempre produce conocimiento, siempre. Entonces, voy a poner acá hay diferentes formas de resolver una suma, y si yo comparto con el otro esa resolución, lo que a mí me permite es darme cuenta cómo el otro o yo estoy haciendo una suma, que los dos llegamos al mismo resultado, que los dos tenemos la cuenta, y en otro contexto son 3, un rótulo que haga referencia a esa N, ¿sí?
A diferencia de la lengua castellana, las mismas expresiones o los mismos símbolos tienen diferentes significados según el contexto que esté en matemáticas. Bueno, algunas respuestas de los chicos las vamos a pasar. Voy a ir a otra, después les queda el power. Por ejemplo, si digo $3 son 12 pesos, normalmente escribo eso, o sea, $3 son 12 pesos, es igual, es una asignación, ¿sí? $3 son 12 pesos. Pero si yo pidiera que me escribieran una fórmula para calcular, que me escriban la relación entre dólares y pesos, esa sería la fórmula que yo voy a escribir. Y estoy escribiendo la D y la P como variables o como rótulos, y yo no le dije en ningún momento al alumno en qué momento dejó de ser variable y en qué momento dejó de ser rótulos. Bueno, compromiso y responsabilidad. Nosotros le hemos dado esta interpretación, digo nosotros porque con el equipo de planificación pensamos que la responsabilidad está en que nos tenemos que sentar a estudiar matemática, y eso es algo que hemos perdido y que han perdido nuestros niños también. O sea, la responsabilidad en matemática la vemos en sentarse a estudiar. No me alcanza solamente con lo que tengo en el aula. Voy a terminar porque ya se acaban los 5 minutos. Voy a retomar, y le robé un ejemplo a Mónica, porque es más, le pregunté si no lo iba a usar, porque ella lo suele usar en sus charlas. La enseñanza por capacidades tiene una ventaja que yo quiero, a ver si la podemos entre todos mirar. Si yo miro esto solo, no puedo decir de qué se trata, ¿sí? O sea, podría ser el sombrero, parte del sombrero de una persona. Si yo miro esto, uy, perdón, si yo miro eso, podría decir que tampoco sé de qué se trata, podría ser la corona de una reina, ¿sí? Si yo miro esto, tampoco sé, o ya se da una idea, porque estoy mirando algo desde diferentes lugares. Si yo miro esto, ya me da una idea un poquito mejor de lo que estoy tratando de hablar. Si yo miro eso, ya un poquito mejor, pero en la enseñanza por capacidades lo que me está diciendo es que tenemos que mirar el todo de diferentes lugares para poder construir el conocimiento, ¿sí? Creo que eso es lo importante de esta manera de mirar el aprendizaje. Sabemos que no es sencillo, pero con acuerdos desde la escuela creo que vamos a poder lograr el desarrollo de capacidades de nuestros chicos. Bueno, esto es todo y ahora les toca a Mónica. Muchas gracias, agradecemos entonces a la magíster Sandra Segura. Les voy a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica. Ahora le vamos a dar lugar a la doctora Mónica Guitart, y después que ella termine con su exposición vamos a tener 10 minutos para un intercambio de preguntas y respuestas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ha estado re lindo a pesar de ser matemática, ¿cierto? Muy bien, Sandra. Que nos agotearon con esto de poner tantas cosas bonitas delante nuestro. Bueno, Sandra es especialista en didáctica de la matemática y ella se dedica a eso, y cuando nos propusieron esto de ver el rol de la matemática, pensamos, yo le digo, te propongo que mi participación sea desde algo que me gusta mucho trabajar en mis clases, que es la alfabetización estadística. Dije estadística. Así. Que todo el mundo digo, ¿qué das? Estadística. ¡Ah! Ya me lo decían cuando decía matemática. Y ahora todos me dicen, ¡ah, qué feo! Me costó tanto, fue horrible. Y eso debería ser pecado. Porque estadística es lo más aplicable, lo más cercano que tenemos, y lamentablemente nos arruinan porque no nos pueden enseñar de una manera que podamos realmente disfrutarlo como corresponde, o en realidad cualquier cuestión de matemática, ¿no? Que se puede aplicar, como nos ha mostrado Sandra, que lo podemos aplicar en cualquier cosa. Entonces, voy a empezar, ahí está, sí, proponiendo una alfabetización estadística, pero desde cómo mejorar la enseñanza de la estadística.
Nos dirán, ah, bueno, sí, pero yo no, es justo estadística no me toca. Siempre te toca estadística. Excepto que seas político, que nunca las usan para lo que les conviene, lo que las usan para lo que les conviene. Pero en realidad siempre te toca estadística, es transversal, en todas las áreas usamos estadística y lo que es peor, escuchamos cosas que están mal explicadas y nos las creemos. ¿Por qué? Porque la alfabetización estadística es como cuando te dicen, ah, si no sabes inglés ahora o dentro de unos años vas a ser un analfabeto. Si no sabes computación, bueno, si no sabes estadística, te están metiendo el perro todos los días. Ser analfabeto desde el punto de vista estadístico es grave. Nos tenemos que formar de alguna manera para tener esa capacidad de poder detectar, esencialmente la enseñanza de la estadística debería formar el pensamiento crítico. Y la otra cosa que debería formar esencialmente es saber comunicar. Pero no siempre tenemos eso. Entonces por eso empiezo con las críticas para después mostrarles algunas propuestas. La idea que tenemos es que desde el 2004 es obligatorio que estadística esté en todos los planes de estudios. Cuando nosotros íbamos a la escuela secundaria, que fue ahí nomás por el 2004, unos añitos antes, también era obligatorio, pero nunca lo daban. Era la última unidad de cuarto año de la secundaria. Entiendo que antes de no dar bien reales, prefiero, bueno, termino bien con reales, eran las exponenciales, los logaritmos, todo eso, y después venía estadística. Nunca te alcanzaba el tiempo, así que estadística no la dabas. Está bien, tal vez para darla mal, mejor que no la dieras. Pero salían personas sin ninguna formación en estadística, jamás. Y lo peor, después toman decisiones basadas en información estadística. Así nos gobiernan, les aviso, no es para desmotivarlos ahora tan cerca de las elecciones. Y siempre aclaro, no es este gobierno, ni el anterior, ni el otro, sino es que se manejan en base a estadísticas personas que no saben. En general, se toman decisiones de esa manera. Los tópicos de estadística se han reducido, prácticamente ni existen y no importa no darlos. Las causas, yo creo que la formación en los profesorados de matemática ha sido un problema. En todos los profesorados de matemática hay una sola probabilidad y estadística. En los que hay dos, cuando vean una probabilidad estadística 1 y una probabilidad estadística 2, es que la han partido a la única en la mitad. No es que aprendan más. O tendrán uno o dos temitas más. No tienen una verdadera formación estadística, no nos forman en didáctica de la estadística, los docentes no nos sentimos fuertes, mucho menos en probabilidades. Y el pensamiento probabilístico y el pensamiento estadístico es algo que, ¿no saben que nosotros naturalmente somos probabilistas? Por eso los niños hacen preguntas que voy a decir, ¿por qué va a preguntar eso? Qué tontas las cosas que se les ocurre. Ellos no son tontos, ellos saben ellos no saben y entonces contemplan todas las posibilidades. Pero nosotros, que hemos estado formados durante muchos años en lo contrario a lo probabilístico, que se llama determinístico, somos determinísticos. Si yo les digo, ¿qué pasa si suelto esto? ¿Seguro? Sí. Porque está determinado por una ley física. El niño no lo sabe. Así que si sale volando, lo disfruta igual que si se cae. En cambio, por eso a nosotros, a los adultos, nos llama la atención la magia. Porque viola esas leyes que se tenían que cumplir. Por eso nos llama la atención. Y nuestra mentalidad y nuestro pensamiento probabilístico y estadístico lo hemos perdido. Nunca nos educaron en eso. Llegamos a segundo o tercer año de la universidad y aparece la materia probabilidad estadística. Y vos ahí, inocente, virgen, porque nunca te habían explicado nada, viene el profesor y dice, supongo que todos saben lo que es un promedio, supongo que esto, entonces unidad 8 arranca. Y vos ahí, violado, virgen y violado, porque ¿qué haces si no sabías nada? Eso es lo que te pasa. Por eso ese es un problema, tenemos limitadas posibilidades de postítulos, a nadie se le ocurre un postítulo en estadística. No, en álgebra, en geometría, que me encantan, no es que no las valore, pero nunca se le da prioridad a la estadística. Acá están las moscas, sí, bueno, pero está bien, que estamos dulces. Hay pocos recursos en español sobre didáctica de la estadística
Bueno, y los libros de texto son espantosos, te dice, tiene todos estos números, saque el promedio. Y esa es la explicación. O, después, ¿qué es esto? El promedio, te responden. Muy bien. ¿Y qué sería? El promedio. Y cuando te dan, yo doy en posgrados y les digo, ¿y qué es el promedio? O sea, bueno, el promedio es el promedio, digamos, si yo saco los números, los sumo y los divido y me da el promedio, que vendría a significar que el promedio. Y cuando les explico qué es el promedio, hace 20 años que lo hago mal. El promedio, tema 1 de la unidad 1. ¿Se imaginan cuando sigo arrancando con otras cosas? Murieron. Eso es tremendo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar las competencias en la enseñanza de la estadística, mejorar las actitudes hacia la estadística y, en general, me gustaría a mí difundir los recursos, toda la metodología para poder hacer buenos trabajos de estadística desde una concientización de la didáctica. Entiendo que no hay tiempo, pero en el mismo profesorado de matemática, cuando se enseña probabilidad y estadística, podríamos dedicar, miren, este tema, obvio que en los profesorados de matemáticas nos la dan durísima, matemática, debe ser así, porque somos matemáticos y tenemos que tener la formación matemática. Pero ¿cómo lo llevamos? Bueno, así, directo. Después se da estadística en cualquier carrera, en cualquier lugar, como la aprendimos en la escuela, en la facultad, para matemáticos. Tenemos que saber llevarla a la carrera, a la especialidad en la que tenemos. Un maestro necesita muchísima estadística, pero no necesita saber la formulación matemática, aunque sí tiene que manejar bien el concepto. Entonces yo debería concentrarme en eso. Yo no es que en el típico problema vaya a poner ¿qué probabilidad hay de que te metan el perro? Yo les pongo, ¿qué probabilidad hay de que seas engañado al tomar la decisión? Siempre les digo a mis alumnos, cuando vos vas a tu jefe, cuando empeces a trabajar, yo doy en ingeniería, cuando empeces a trabajar, el jefe no te va a decir, dado este conjunto de datos con n igual a 42, si aplicas el teorema de Valle, ¿qué probabilidad hay de eso? Te va a decir, che, fíjate, no anda. Ah, bueno, lo voy a ver, sí, esta noche te espero con todos los resultados. No se va a decir, porque seguramente si te lo está pidiendo es que él no lo sabe. Sos vos el que lo tiene que saber. Nadie te va a venir con las cosas servidas. Entonces, mi planteo es, ¿qué decisión tomaría? Y a veces me cuesta mucho corregir, pero los planteos son, ¿qué decisión tomaría? No me importa si deciden que sí o que no. Lo que sí es la justificación. Si me dan una justificación científica, formal, y me dicen, un 40% para mí no es mucho riesgo, y te la bancás y me lo sabés justificar, está bien. Y si me decís que ese mismo 40% para vos es poco riesgo, también, si es poco, si es mucho, lo que sea, yo te lo acepto si me has dado una fundamentación correcta, porque lo que me importa es la fundamentación. Pensemos ahora, miren esta propuesta. Una buena idea es trabajar con datos propios. Esto te forma no solo en este pensamiento crítico, sino que es mucho más atractivo. Estás investigando a ver qué te pasa a vos, qué significa cada cosa que estás viviendo. Nosotros en la universidad les pedimos al principio de año una encuesta donde les preguntamos un montón de cosas. Y entonces muchos de los parciales después son, se ha visto que el tanto por ciento utiliza anteojos, tal otro por ciento es de tal equipo de fútbol, tantos están de novios, tantos han rendido tantas materias. Y entonces les mostramos y le pedimos que tomen decisiones o que analicen, pero son sus propios datos. Entonces también les interesa mucho a los chicos. La idea sería formular una pregunta, recopilar los datos, analizarlos e interpretar los resultados. Se me ocurre empezar por algo sencillo. Miren, para primaria, ¿cuál es el animal al que más miedo le tienen? Pueden inventarse si quieren animales raros o darles nosotros una propuesta de animales. ¿Hay diferencias entre los animales a los que les tienen miedo los chicos y los que les tienen las chicas? ¿Creen que los chicos no se van a enganchar con esto? Yo he dado estadística en jardín de infantes. Admiro tremendamente a las maestras de jardín de infantes porque exceso de amor.
Yo llegaba y decía, ¡oh! Venían todos y me besaban y todos querían que yo viera primero el de él, el que había hecho. Las admiro. Es una cosa que sería incontrolable para mí tanto tiempo. Y jugábamos con poner si había llovido, si había nevado, si había sol y todo. A lo largo del mes veían que había muchos soles en el calendario. Y sin decirme, es la moda, decían, acá siempre hay puro sol. Y la maestra le decía, ¿y por qué? Entonces empezaban a averiguar, le tenían que preguntar a los abuelos, ¿por qué acá siempre hay puro sol? Y los abuelos les explicaban que teníamos una de las ciudades en donde menos llovía, y venían y nos contaban eso. Obvio que no me formalizaron diciendo, el día soleado es el que presenta mayor frecuencia, debido a esto es la moda. No, ¿qué me importa? Eso lo sabrán después. Pero hacíamos interpretaciones. Bueno, recopilar datos, registrar a cada alumno, analizar los datos, por ejemplo en un gráfico de barras, e interpretar la moda, las diferencias. Después de que hemos formulado la pregunta, bueno, hay que orientar a los chicos en el contexto. ¿En qué contexto estamos? Estamos en un grado que hay más chicos que chicas, por eso tal vez le tenemos miedo a este y no miedo al otro. Entienden que uno puede, incluso en geografía, en historia, en lo que sea, poder trabajar con la estadística. Bueno, y así no los quiero, creo que ya me falta nada. Ya me pusieron, di 0. Vi 0 minutos, dije no, ya entendí, no, y es que era el 10 que estaba tapado. Pero ya está, no queda nada. Depende del contexto. Depende, claro, exacto. Vi 0, dije qué feo que me pongan 0. Y no es Polino. Eso. Las fuentes de datos, acá les cuento, por supuesto que podemos entrar a las páginas, ahora tenemos tanta información, jugar cuestiones de fútbol, cuestiones de cualquier deporte. Hay páginas muy lindas, por ejemplo acá tenemos de temperaturas, acá tenemos cuadros comparativos muy interesantes y muy bien hechos de unas pirámides poblacionales. Aquella es una página que Mendoza la tienen en desarrollo, se llama Buenos Aires en número, pero es interesante porque tenemos mucha información y Mendoza también la tiene ahora, pero sé que está en construcción. Bueno, no sé, y esto ya para terminar, si alguna vez han entrado a Gapminder, se entra está en línea y va pasando, por ejemplo allá, les cuento esos circulitos, son las expectativas de vida de acuerdo al país. Y de acuerdo al ingreso per cápita que tiene el país. Entonces vemos que los países más ricos podrían tener mayor expectativa de vida, sí, pero no todos los países más ricos tienen mejores expectativas de vida. Son los más ricos y que saben bien qué hacer con el dinero y no enloquecen por el dinero. Bien, entonces que lo usan para bienestar general y todo, y no para consumismo, por ejemplo. Entonces, bueno, son cuestiones que pueden trabajar en línea con los chicos, entran con su celular y lo ven. Bueno, y ahí sí, ahora terminamos. Esto nada más, es lo mismo que les he dicho, y muchas gracias.